Hola, bienvenidos al trabajo práctico número 11. En este trabajo práctico vamos a estudiar técnicas de agrupamiento y ordenación para cuando estamos haciendo estadística multivariada. Vamos a comenzar con el ejercicio 11.1. En el siguiente ejercicio se plantea la siguiente situación. Un investigador visita 7 sitios y en cada uno de ellos coteja si se encontraban o no 9 especies vegetales. ¿Puede clasificar a los sitios mediante el análisis de conglomerado? Utilice una distancia simple matching y Jacquard y analice cuál es la más adecuada para trabajar. Utilice además ligamiento promedio como método de unión. Los datos se encuentran en el archivo ejercicio 11.1. Vamos a ver cómo se resuelve esto paso a paso. Una vez que abrimos el archivo con los datos correspondientes a este ejercicio, nos vamos a estadísticas, análisis de multivariados, análisis de conglomerados y entramos ahí. Bien, se nos abre esta ventana. En el casillero de variables vamos a meter todas las especies y todas las especies, las 9 especies están sobre 9 columnas. Entonces, estas 9 especies son nuestras 9 variables registradas en cada uno de los 7 sitios. El criterio de clasificación es optativo, no siempre vamos a identificar una variable como criterio de clasificación. Hay ejercicios en donde sí va a ser necesario identificar un criterio de clasificación y en esos ejercicios está indicada cuál es la variable que vamos a usar como criterio de clasificación, pero en el caso del ejercicio 11.1 no vamos a usar ningún criterio de clasificación, por lo tanto esta ventana nos va a quedar vacía. Aceptamos y se nos despliega esta otra ventana. Esta ventana tiene 3 solapas. Las solapas jerárquicos es para hacer análisis de conglomerado usando métodos jerárquicos. La solapa de no jerárquicos es para hacer análisis de conglomerado usando técnicas o métodos no jerárquicos. Y la solapa medida de resumen, podemos pedir algunas medidas de resumen, pero nosotros vamos a estar siempre trabajando con métodos jerárquicos para hacer conglomerados, por lo tanto siempre vamos a estar trabajando con la solapa jerárquicos. En esta parte lo que tenemos son todos los métodos que están disponibles en Infostat para hacer la unión de grupos. El ejercicio nos pedía trabajar con el método de ligamiento promedio, que es el método que está tildado por defecto. En esta parte de acá lo que tenemos son todos los métodos para cálculos de distancias que están disponibles en Infostat. Ya habíamos visto en el teórico que hay muchos métodos para cálculos de distancia y que, algunos son a veces los más usados. Por defecto vamos a tener tildados el método euclidio, pero a nosotros en el ejercicio nos pedían trabajar con una distancia simple matching y una distancia de Jacquard. Por lo tanto, vamos a destildar la distancia euclidia. ¿Sí? Simplemente vamos a trabajar con estas dos distancias que se nos piden. Hay un montón de métodos para cálculos de distancia, pero nosotros vamos a trabajar con unos pocos. Y lo seleccionamos tildando la caja correspondiente y siempre destildando cualquier otra distancia que se encuentre seleccionada, pero que no sean motivo de nuestro trabajo.
También vamos a estar trabajando siempre con los datos en su forma estandarizada. Este casillero también está tildado por defecto. Nos va a estandarizar los datos y ya vimos en el teórico cuáles son las ventajas de trabajar con los datos estandarizados. Y por defecto también está tildada la caja del dendrograma. El dendrograma es el gráfico asociado a los análisis de conglomerados y todas las lecturas que nosotros hagamos una vez que obtuvimos los resultados del análisis, todas las lecturas prácticamente las vamos a estar haciendo sobre el dendrograma. También tenemos la opción de conglomerar, o sea, agrupar por filas o conglomerar o agrupar por columnas. En este caso vamos a conglomerar por filas, porque nosotros lo que estamos intentando hacer es encontrar aquellos sitios que son semejantes o son parecidos en cuanto a las especies, en cuanto a estas 9 especies que ellos contienen. Y si nos fijamos un poquito en el archivo de los datos, vamos a ver que cada una de las filas de este archivo corresponde a un sitio. Estas son las 9 especies registradas para el sitio 1, las 9 especies registradas para el sitio 2, o sea, la variable por la cual nosotros estamos queriendo agrupar los datos se encuentra en las filas. Por eso vamos a pedir un conglomerado por filas. Y bueno, esto ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, trabajamos con el método de unión de encadenamiento promedio. Vamos a trabajar con 2 distancias. Después vamos a ver cuál de las dos nos conviene usar, pero por el momento pedimos que nos hagan el análisis basados en estas 2 distancias. Trabajamos entonces con los datos estandarizados y vamos a hacer las observaciones sobre el dendrograma. Hacemos conglomerados por filas porque nosotros estamos queriendo agrupar sitios y cada una de las filas de nuestra base de datos corresponde a un sitio. Damos a aceptar y bien, lo que obtenemos acá es un análisis de conglomerados hecho para la distancia simple matching y un análisis de conglomerado hecho para la distancia Jaccard. Entonces tenemos 2 análisis de conglomerados hechos porque estuvimos trabajando o queremos probar 2 distancias, la distancia simple matching y la distancia Jaccard. Bien, entonces comencemos viendo cómo se interpreta el dendrograma. Para eso vamos a usar el dendrograma que se hizo usando la distancia simple matching. Una de las distancias simple matching, este es el dendrograma correspondiente al análisis de conglomerado hecho usando una medida de distancia simple matching. Lo que tenemos en este eje de X, que vendrían siendo, son valores de distancias. Lo que tenemos en el eje Y son cada uno de los sitios, o sea, tenemos desde el sitio 1 hasta el sitio 7 y cada uno de estos sitios se han ido uniendo a diferentes distancias. La idea es que si 2 sitios se unen a una distancia muy baja, o sea, se unen a esta altura del eje X más o menos, hay una distancia muy corta entre ellos. Entonces, eso nos estaría diciendo que hay mucho parecido entre esos 2 sitios. Si 2 sitios tienen una distancia muy corta entre ellos, es porque de alguna forma son muy parecidos. En este caso, ¿en qué se van a aparecer? Bueno, se van a aparecer en las especies que habitan en ellos. Por ejemplo, el sitio 6 y 7 se unió
a una distancia realmente muy chica, aproximadamente una distancia muy cercana al cero, aproximadamente de 0,001. Los sitios 3 y 4 se unieron, pero ya a una distancia un poco mayor. El sitio 3 y 4 se une a una distancia aproximada de 0,46. El sitio 1 y 2 se unieron ya a una distancia bastante mayor, aproximadamente 0,66. Entonces, lo que primero podemos ver acá es que hay mucho parecido entre los sitios 6 y 7, hay parecido entre los sitios 3 y 4 y hay un parecido entre los sitios 1 y 2. Después, el sitio 5 se une, a este grupo formado por el sitio 6 y 7, pero lo hace a una distancia aproximada de 0,47. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que de alguna manera el sitio 5 es más parecido a este grupo, al grupo formado por el sitio 6 y 7, es más parecido a este grupo que a cualquiera de los otros grupos que ya se han formado. Es por eso que el sitio 5 termina uniéndose a este grupo. Entonces, el sitio 5 se unió a este grupito formado por el sitio 6 y 7. O sea, de alguna manera el sitio 5 se parece bastante al sitio 6 y 7. Ahora, este grupo ya no lo voy a ver como el sitio 3 y el sitio 4, sino que a esto ya lo voy a ver como un grupo. A esto básicamente ya lo voy a ver como un conglomerado, como una agrupación. Ya no veo más el sitio 3 y 4 ahora. Ahora ya directamente lo veo como un conglomerado. Entonces, este conglomerado se une a este otro conglomerado, o sea, ya estoy viendo un grupo, ya no veo a los sitios individualmente, sino que ya veo a un grupo, ya veo a un conglomerado. Entonces, este conglomerado se une a este conglomerado, pero ya a una distancia muchísimo mayor, que es aproximadamente 0,69. Entonces, este grupo se parece ya un poco a este, pero ya no se parece tanto, ya son bastante diferentes. Y lo mismo pasa con este conglomerado que tengo acá. Ya no los veo individualmente estos sitios, sino que ahora ya veo una agrupación. Este conglomerado es el más distante, se une a una distancia más grande a todo este grupo que tengo acá, ¿sí? Y esto pasa a una distancia aproximada de 0,80. Entonces, tengo el grupo más grande formado, el más inclusivo, formado por todos los grupos más pequeños que se han ido uniendo. Bien, entonces, resumiendo un poco toda la lectura que hicimos. Los sitios 6 y 7 son muy parecidos entre sí y se unen a una distancia aproximada de 0,001. Los sitios 3 y 4 son muy parecidos entre sí. Se unen a una distancia aproximada de 0,46. Los sitios 1 y 2 son muy semejantes entre sí y se unen a una distancia aproximada de 0,66. Por lo tanto, estos son los tres primeros grupos o conglomerados que aparecen en el análisis.
el conglomerado 1 formado por los sitios 6 y 7, el conglomerado 2 formado por los sitios 3 y 4 y el conglomerado 3 formado por los sitios 1 y 2. Luego, el sitio 5 pasa a formar parte del conglomerado 1 y se une a este grupo a una distancia aproximada de 0,47. Entonces el sitio 5 pasa a formar parte de este grupo, pero lo hace a una distancia mayor, aproximadamente 0,47. Luego, el conglomerado 2 se une a todo este conglomerado 1, pero lo hace a una distancia mayor, aproximadamente de 0,69. El conglomerado 2 entonces se une a este grupo, pero ya lo hace a una distancia mayor. Y por último se une el conglomerado 3, que lo hace a la mayor distancia encontrada, que es aproximadamente 0,80. Entonces, la unión de todos estos grupos forman el conglomerado de mayor jerarquía. A mayor distancia de unión, menor semejanza entre los sitios. A mayor distancia de unión, menor semejanza entre los grupos. ¿Qué interpretaciones hacemos sobre el dendrograma hecho con la distancia Jacquard, que fue la otra distancia que pedimos? Bueno, las interpretaciones que hacemos son las mismas. Lo que sí podemos notar van a ser algunos cambios. Puede ser que cambie mucho si es que hay mucha diferencia usando una distancia y otra, o puede ser que cambie poco si es que no hay mucha diferencia usando una distancia u otra. En este caso vemos que los agrupamientos en sí no han cambiado. O sea, el sitio 1 sigue siendo el más parecido al sitio 2, el sitio 3 sigue siendo muy parecido al sitio 4, el sitio 5, 6 y 7 siguen siendo muy parecidos entre sí. Eso vemos cuando vemos el conglomerado con la distancia simple matching. Cuando vemos el conglomerado usando la distancia Jacquard, vemos que eso se mantiene. A veces eso puede cambiar usando una u otra distancia, a veces no. En este caso no ha cambiado, pero lo que sí cambia, lo que sí es notorio que ha cambiado, es la distancia a la que se han unido los grupos. Eso sí lo podemos ver pasando de un dendrograma al otro, es algo que se aprecia bastante. O sea, lo que ha cambiado entre la distancia simple matching y la distancia Jacquard es la distancia a la que los grupos se han unido. Hay unas pequeñas diferencias, pero se aprecian al pasar de un dendrograma al otro. Ahora, ¿cuál es el criterio para seleccionar la mejor distancia entre las dos que usamos? En la ventana de resultados, Infostat nos calcula un coeficiente que se llama coeficiente de correlación cofenética. Va a calcular 1 para el análisis hecho con la distancia simple matching y va a calcular 1 para el análisis hecho con la distancia de Jacquard. El coeficiente de correlación cofenética nos indica la correlación que existe entre la distancia usada para el análisis de conglomerado y la distancia original entre las observaciones. Entonces, este coeficiente cofenético de 0,96 es la correlación entre la distancia simple matching y la distancia original entre los datos. Este coeficiente de 0,98 es la correlación de la distancia Jacquard y con la distancia original entre datos.
Entonces, la distancia que presente un coeficiente de correlación cofenética mayor tiene una correlación con la distancia original entre los datos mayor. Entonces vamos a seleccionar aquella distancia que tenga un mayor valor de correlación cofenética, que en este caso es la distancia Jacquard. O sea, entre esta distancia y esta distancia podemos seleccionar la distancia Jacquard para hacer el análisis, ya que es la que presenta el mayor valor de correlación cofenética. Otra cosa que podemos hacer en Infostat cuando hacemos análisis de conglomerados es hacer que Infostat nos sugiera la cantidad de grupos o conglomerados con los que nos podemos quedar. Entonces, lo que podemos hacer es hacer el análisis de conglomerados de la misma forma que lo acabamos de hacer y ya trabajando ya con la distancia Jacquard, porque ya vimos que es la que tiene la mayor correlación cofenética. Si bien la distancia simple matching también tenía una correlación cofenética bastante alta, seleccionamos la Jacquard porque entre esta y esta, Jacquard es la que tiene un mayor valor de este coeficiente. Pero si hubiéramos trabajado con la distancia simple matching, ya vimos que los resultados no iban a ser tan diferentes y también vimos que esta distancia tenía un coeficiente de correlación cofenética mayor a 0,90. Ese valor es alto. Simplemente trabajamos con esta porque, bueno, entre las dos es el que mayor coeficiente de correlación cofenética tiene. Entonces lo que podemos hacer ahora es hacer que Infostat nos sugiera con cuántos grupos quedarnos. Y eso lo vamos a hacer en esta solapa. Por ejemplo, si pedimos que Infostat nos seleccione 3 grupos, lo que va a hacer Infostat es remarcarnos los 3 grupos principales que encontramos en el análisis. ¿Sí? El conglomerado 1, si le queremos poner un color más oscuro, nos vamos a editar el color, vamos a poner un color azul, no, le podemos, a ver, para que se diferencie un poco más, bueno, le podemos dejar en negro para que se diferencie un poco más del resto. Entonces acá vemos que Infostat nos recomienda o nos sugiere estos 3 grupos, que ya lo habíamos visto en el análisis anterior que habíamos hecho. Estos 3 sitios son muy semejantes entre sí, por lo tanto forman un grupo. Estos 2 sitios son muy semejantes entre sí, por lo tanto forman otro grupo. Y estos grupos son muy semejantes entre sí, por lo tanto forman un tercer grupo. O sea, como mínimo tenemos los sitios agrupados en 3 conglomerados. Si pidiéramos más grupos, Infostat nos va a ir agregando un color diferente para cada uno de los conglomerados. Podemos pedir un máximo de 7 conglomerados, un conglomerado por sitio. Podemos pedir hasta máximo 7. Hasta máximo 7 conglomerados, que es lo que coincide con la cantidad de elementos que queremos agrupar. Si le hubiéramos pedido 2 grupos, en vez de 3, que nos sugiera 2 grupos, bueno, nos hubiera marcado en azul, nos ha marcado en azul aquellos grupos que más se parecen y en rojo los grupos que difieren
del grupo azul. Los sitios que están remarcados con el mismo color pertenecen al mismo grupo. Los sitios que están remarcados con colores diferentes pertenecen a grupos diferentes. Los sitios que están incluidos en un mismo grupo son muy similares entre sí y a la vez muy diferentes de los sitios que están formando parte de otro grupo.